Pasamos a nuestra segunda charla de la mañana, recién empezados. María Antonia García Luque nos va a dar una ponencia con el título Mujeres íberas, ¿invisibilizadas? Sí, invisibles no. Y hago también una presentación somerísima de María Antonia, que es doctora, Convención Europea por la Universidad de Jaén, y defendió en 2008 la primera tesis nacional de arqueología de género, siendo esta una de las líneas prioritarias de investigación que ha mantenido. Ha sido durante 7 años secretaria del Seminario Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén. Durante 4 años ha trabajado como profesora del Departamento de Didácticas de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y en la actualidad es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén. Lo dejo aquí. Ya les anunciaba antes que la web tendrán los currículum de manera más extensa, pero quería quedarme con esta parte importante que es la didáctica. Que le va a dedicar una parte de la conferencia. Sí. ¿Te digo igual? A mí sí, por favor, avísame, que yo me conozco. Pásame todos los papelitos del mundo mundial. Tú me los vas... sin cortarte ni un pelo. Bien, bueno, pues yo en primer lugar agradecer por supuesto a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid su invitación y en especial a las coordinadoras científicas Isabel Baquedano y Alicia Torija, que se pusieron en contacto conmigo para trabajar mujeres íberas. Y yo, bueno, lo primero que les dije es que sí, que yo hice una tesis de arqueología del género, pero yo llevo ya 11 años en la didáctica y entonces estoy muy centrada en la didáctica de las ciencias sociales y en, precisamente al hilo de lo que comentaba Marga, en cómo se transfiere la información, el conocimiento científico que se ha construido, obviamente bajo un prisma patriarcal, cómo se transfiere en la aula, en la educación formal. Entonces, me parecía fundamental centrarme también en la primera parte, en las causas, consecuencias y la fórmula de invisibilización y ocultación de las mujeres a lo largo de toda la historia, no solo de las mujeres íberas, en la educación formal, ¿no? El título yo creo que es suficientemente elocuente, que ya habla por sí solo. Las mujeres íberas invisibilizadas. Sí, las mujeres íberas han estado invisibilizadas, como todas las mujeres, en la construcción del conocimiento científico a lo largo de la historia, ¿vale? Porque el conocimiento científico es eso, es un conocimiento construido, es un relato, y como relato se ha vertido una interpretación y una mirada, que es la mirada masculina. Invisibles, evidentemente invisibles no. Las mujeres hemos sido el 50% de la población. Cuando hay un acontecimiento bélico, como lo vamos a ver, no es que las mujeres nos metieran en una burbuja y nos sacaran del universo, estábamos ahí. No hemos sido invisibles nosotros, ni han sido invisibles nuestros patrimonios. Otra cuestión es con qué mirada nos hemos acercado, qué hemos buscado y qué no hemos buscado, que es lo que nos ha dicho ahora mismo Marga, y cómo eso se está perpetuando y se está manteniendo ese discurso patriarcal, lamentablemente, en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Dicho esto, voy a empezar hablando del patrimonio, qué información nos aporta. Por supuesto, esto va a depender del tipo de asentamiento, pero también de quién investigue, de cómo investigue, cuándo se investigue y para qué se investigue. Yo creo que siempre hay una intencionalidad ideológica de toda interpretación. En temas de patrimonio y de construcción de conocimiento histórico no va a ser menos. Y insisto en que solo se busca lo que se encuentra. O sea, solo se encuentra lo que se busca. Si tú no buscas a las mujeres, tú no las vas a encontrar. El otro día, lamentablemente, una alumna me decía, porque yo soy muy feminista y de mucho feminismo en mis clases en formación inicial del profesorado, me decía: pero maestra, porque me llaman maestra en la universidad. No sé si es por el tipo de estudios que estamos haciendo. Decía: pero maestra, es que la historia es la que es. Me lo decía así. La historia es la que es, maestra. Dice: no podemos no contar la historia como es. Digo, y en las fuentes están pues los que están, y si las mujeres no están en las fuentes, entonces yo le decía: a lo mejor no es que las mujeres no están en las fuentes, a lo mejor es que no le hemos hecho a las fuentes las preguntas necesarias para encontrar a esas mujeres. Pero para mi alumnado, que va a ser futuro maestro y maestras en las aulas de nuestros colegios, la historia es la que es y las mujeres no están en las fuentes. Y te lo dicen así, ¿vale? Con esa claridad. Entonces yo le tengo que explicar el concepto de la relatividad del conocimiento, que es un concepto un poco abstracto. Yo se lo explico con este ejemplo y les digo: venga, contarme el número de triángulos que hay en esta imagen. Si yo hago esta prueba, les doy 30 segundos. ¿Cuántos triángulos hay en esta imagen? Yo voy a dar 30 segundos a vosotros también, anda, vamos a hacerla. Ya que estamos. Vale, pues aquí pasa lo de siempre. Hay gente que enseguida 12, otros 14, otros 21, otros 18, otros... Entonces yo les digo: vamos a ver, lo que tenéis enfrente es
lo que nosotros nos encontramos en un yacimiento arqueológico, en una fuente, es cultura material. Es objetivo, esto es una realidad objetiva. Ahora, cada uno de vosotros ha hecho una interpretación de esta realidad. Unos han sido mucho más, se han dejado llevar, hacen prácticamente nada del conocimiento, se dejan llevar por el que tiene al lado, otros directamente no dicen nada, otros son súper impulsivos y lo primero que me da la cabeza. Digo, ¿qué ha pasado con el conocimiento histórico? ¿Qué ha pasado con la construcción del conocimiento histórico? Que solamente se ha tenido en cuenta, ¿qué? Una mirada. ¿Y esto qué nos lleva? Esto nos lleva a sesgos de género y sesgos cognitivos, que de esto vamos a hablar ahora, estos sesgos cognitivos, sesgos de género evidentes en la interpretación, en la difusión, en la divulgación y en la enseñanza del patrimonio. Y a la construcción, a través de todos estos sesgos, de una cultura androcéntrica patriarcal que nos estamos encargando de mantener y perpetuar, como ha dicho el consejero, me han gustado mucho las palabras del consejero, y que nos está llevando lamentablemente a situaciones de violencia sobre las mujeres a sus últimas consecuencias, ¿no? Dicho esto, ¿por qué es necesario incorporar el género en la interpretación, en la difusión, en la enseñanza del patrimonio? ¿Por qué es necesario? Dice el Plan Nacional de Educación y Patrimonio que la esencia de la diversidad del patrimonio reside en la propia diversidad del ser humano. La ciudadanía debe saber que los referentes patrimoniales explican qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Y yo explico. ¿Podemos entender nuestra identidad cultural sin la categoría analítica de género? Es absolutamente imposible entender nuestra construcción cultural y nuestra identidad colectiva e individual sin la categoría analítica de género, porque eso nos lleva a un sesgo cognitivo y eso nos llega, por supuesto, a una injusticia social, incluso desde el punto de vista del conocimiento, porque estamos negando el derecho cognitivo de conocer la totalidad de nuestro pasado o la reconstrucción de la totalidad de nuestro pasado. Por tanto, son necesarias estas nuevas lecturas e interpretaciones del patrimonio y desde el patrimonio, no solo para saber y explicar quiénes somos o quiénes hemos sido, sino también para entender esto que nos ha contado Marga, porque hemos estado ausentes en todas las narrativas históricas y porque se han producido todas estas desigualdades, se han construido todas estas desigualdades sociales en base al género. Para mí, Marcela Lagarde es, por supuesto, la teórica feminista que hay que tener como referente sí o sí. Y para mí el patrimonio es un reflejo material y inmaterial de lo que Marcela Lagarde llama cosmovisiones de los géneros. Las cosmovisiones de los géneros son esa particular percepción de cada género basada en la de su propia cultura, ¿vale? Cada etnia tiene su particular cosmovisión de género, o sea, cada grupo humano, cada colectivo, cada comunidad tiene una cosmovisión de género. Y el patrimonio es un reflejo de esas cosmovisiones de género. Y nosotros tenemos que hacer esa interpretación de esas cosmovisiones de género para entender cómo es nuestra cultura y cómo se ha construido nuestra cultura, porque si queremos deconstruirla, tenemos que empezar por entender cómo se ha construido y qué herramientas y qué estrategias se han llevado a cabo en esa construcción, ¿vale? Dicho esto, si el patrimonio es un producto humano y es un reflejo de un contexto, por supuesto, social, espacial, temporal, que muestra identidad colectiva, es absolutamente imposible entender el patrimonio sin el concepto que también ha hecho ilusión el consejero, me ha gustado mucho, de interseccionalidad. Un concepto que es del 89, de Kimberly Williams Crenshaw, que se utilizó para trabajar los sistemas de opresión en base a distintas categorías de análisis, que el feminismo lo cogió muy sabiamente para trabajar cómo se crean las desigualdades, esas jerarquías de poder de las que ha hablado Marga, pero en base a varias categorías de análisis, porque lo que ha dicho Marga, no todas las Venus son iguales, no todas las mujeres somos iguales. Entonces, la interseccionalidad lo que intenta es ver cómo cada individuo sufre una opresión, sufre o bien opresión o ostenta privilegio en cada comunidad. Entonces, tú como individuo, a nivel individual, ya no solo como colectivo, porque somos personas individuales también, no solo colectivos, tenemos que saber en este sistema de opresión dónde me posiciono yo. En base a muchas categorías, en base al género, por supuesto, pero también en base a la clase social, en base a la edad, en base a la diversidad funcional, en base a la etnia, en base a otras muchas variables y categorías sociales que tenemos que entender que el patrimonio refleja todo esto. El patrimonio es un reflejo de la interseccionalidad y tenemos que saber aplicar esta interseccionalidad en la interpretación del patrimonio. Obviamente esto no es intuitivo. Esto requiere de un esfuerzo de aprendizaje, de cómo hacerlo y, por supuesto, un compromiso que evidentemente todavía no está suficientemente asentado, como vamos a ver. Por tanto, es muy importante saber quién construye este conocimiento histórico patrimonial, cómo se construye, para qué, pero sobre todo porque esto nos va a dar la herramienta o nos va a dar el paso para saber
¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos transfiriendo en la educación? Formar, no formar, informar, por supuesto, porque es un engranaje que solo se puede entender de forma conectada, interconectada, y yo me voy a centrar, por ejemplo, en la educación formal, que es la que yo llevo trabajando pues 11 años ya casi. ¿Cuáles son las causas de la invisibilización de las mujeres en la enseñanza de la historia, en la enseñanza del patrimonio, en la educación formal? Por una parte, las injerencias políticas. Las injerencias políticas tanto en la legislación educativa, lo ha dicho antes Marga, no hay un gobierno que entre que no cambie bien las leyes educativas. Con cada cambio de ley educativa hay un cambio de currículum, hay un cambio de asignatura, hay un cambio de contenido, hay un cambio de objetivos, que esto va mucho más allá y esto, por supuesto, está en base a unos imperantes parcializados, ideológicos y partidistas en función del poder imperante en cada momento, ¿no? Evidentemente, esto es un error de base. Cambiar una legislación educativa cada vez que entra un gobierno, cambiar contenidos, porque es que yo he hecho un análisis de cómo han cambiado con una asignatura sus contenidos, en la selección de los propios contenidos. Y, por supuesto, esas injerencias políticas se notan también ¿en qué? En los manuales, en los libros de texto. Los libros de texto no son neutros. Los libros de texto están cargados de imperantes también ideológicos. En los libros de texto, lo que te refleja cada libro de texto es el modelo de comportamiento, de creencias, de actitudes sociales, un modelo de sociedad que se pretende perpetuar y mantener a través de esa herramienta. Es un recurso, sabemos que es el recurso didáctico más utilizado, y vamos a ver ejemplos de cómo estos libros de texto lo que están haciendo es perpetuar un discurso absolutamente patriarcal, ¿no? ¿El problema son los libros? Pues en mi opinión, los libros son un recurso, pero los libros no es el problema. Los libros es que tenemos una falta de formación inicial y permanente del profesorado en materia de género. Tenemos libros muy patriarcales, tenemos libros muy androcéntricos, pero el problema es que tenemos un profesorado que es absolutamente incapaz de detectar los sesgos patriarcales y los sesgos sexistas en los discursos de las narrativas escritas y visuales. Entonces, ¿el problema son los libros? No, tú puedes coger un libro y si tú tienes formación en materia de género, lo puedes utilizar como recurso para, precisamente, desde un pensamiento crítico, contradecir ese libro. Pero para ello necesitas tener una formación, y esta formación no existe. Nuestro alumnado universitario, que va a ser futuro maestro y maestra, tiene lo que en el feminismo se llama ceguera de género. La ceguera de género es la incapacidad de las personas, de todas las personas, que es mucho más grave, por supuesto, en los futuros docentes, de reconocer los sesgos sexistas y patriarcales en la narrativa histórica, en la narrativa escrita, en las visuales, en las orales, en sus propias prácticas docentes. Es decir, no percibo, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, vaya a hacer un estudio en el 2015 en el que va a 340 centros de Galicia, de infantil y de primaria, y un 40,3% de profesorado reconoce que son incapaces de percibir estos sesgos de género. Yo sé que es mucho más. O sea, yo tengo claro que es mucho más. Yo he hecho un estudio que está por publicar con los coordinadores de los centros, de los planes de educación, planes de coeducación, los planes de igualdad de los centros educativos. Bueno, hay un porcentaje altísimo que ni siquiera sabe diferenciar sexo-género o definir patriarcado. Y están coordinando planes de coeducación en las escuelas. Claro, partiendo de esta base, tenemos un problema de base para deconstruir el patriarcado, ¿vale? Otras causas de la invisibilización, pues también un poco lo que lo ha comentado ya Marga, no voy a insistir mucho en la idea, es la predominancia de la historia política en los libros de texto. Sigue siendo predominante porque el currículum establecido legalmente es un currículum positivista, es un currículum que se centra en la historia política, en los acontecimientos bélicos, en las armas, en las guerras, un currículum que se centra, por tanto, en unos espacios públicos en los que las mujeres no es que no estaban, es que ni siquiera han sido buscadas, ¿vale? Pero evidentemente este tipo de currículum lo que hace es centrarse en la enseñanza de que de una masculinidad hegemónica, los personajes, el problema de este currículum es que nos centramos en personajes y no en personas. Solamente nos centramos en personajes, las personas quedan al lado. Entonces tenemos masculinidades hegemónicas, que son la mayoría, y feminidades hegemónicas, personajes importantes, mujeres importantes en la historia, que ¿por qué han sido importantes? Porque se han aculturado al rol del poder masculino del momento, pero no están representando al colectivo de la época, no están representando a esa diversidad y pluralidad que pretendemos con la interseccionalidad, ¿vale? Además tenemos el problema en los libros de texto, que también ha comentado Marga, del presentismo, es decir, de realizar una enseñanza del pasado con la lógica del presente. ¿Con qué objetivo? Con legitimar mi presente. Entonces, este presentismo hace que hagamos una interpretación del pasado a través de las ilustraciones, vamos a ver algunos ejemplos, en las que evidentemente las mujeres no van a estar y cuando están es que están estereotipadas, es que están absolutamente reducidas a un espacio único y unívoco, es que el 5% de las imágenes
corresponden a actividades de mantenimiento, el 5% de actividades de mantenimiento, teniendo en cuenta que son muchísimo menores las imágenes de mujeres que de hombres en porcentaje. Teniendo en cuenta que solo un 7%, según el proyecto TRACE de López Navaja, son referentes culturales femeninos en los libros de texto. Un 7%. Eso no es nada, ¿vale? Y también habría que pensar qué referentes, tanto masculinos como femeninos, le estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque si el referente masculino son estas líneas del tiempo de hombres siempre asociadas a un arma, porque los conflictos se resuelven ¿cómo? Con las armas. Entonces, los niños que aprenden en su escuela que los conflictos y los grandes cambios de la historia están asociados a la violencia, a las armas. Y luego que tenemos que educar en la paz, en paz y para la paz. Pero este es el discurso, es decir, educación en valores, educación para la paz. Pero todos los discursos históricos es armas, acontecimientos, conquistas, guerras, reinados y las mujeres aisladas, ¿vale? Este tipo de currículum lo que hace es que prohíbe, es decir, margina totalmente, deja al margen el tiempo cotidiano, la cotidianidad, porque el tiempo cotidiano es un tiempo que es completamente opuesto a la construcción del conocimiento histórico tradicional, es decir, el de las tecnologías, el de los grandes cambios tecnológicos. Deja fuera las experiencias femeninas, deja fuera todas las agencias femeninas, deja fuera todas estas actividades de mantenimiento. Estas actividades de mantenimiento son infravaloradas por omisión, ¿vale? O por cómo aparecen representadas y en qué espacio aparecen representadas. Estamos hablando de esta historia de los personajes, que sí que aparecen personajes femeninos, pero ojo que los personajes femeninos que aparecen son personajes masculinizados, o sea, masculinizados en su época. No son los referentes que a lo mejor queremos mostrar si queremos mostrar el colectivo de mujeres. Ya en el siglo XX, pues sí, cuando hablamos de luchas feministas, pues suele aparecer Clara Campoamor, Rosa Luxemburgo, pero ya está. Yo llego a clase el primer día y le pregunto, venga, personaje histórico, masculino y femenino. De los masculinos me sale un listado enorme y de los femeninos me salen 2 o 3 que recuerden a ellos o a ellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no los tienen, no tienen esos referentes con lo que ello significa, con ese sesgo cognitivo que significa en su día a día. Otra causa de invisibilización de las mujeres en la historia, en la enseñanza de la historia, es la falta de transferencia de los avances académicos. Es decir, hemos investigado muchísimo. Si es que nosotros en arqueología de las feministas llevamos 20 y tantos años trabajando. Tenemos una cantidad de información brutal, por supuesto sin sesgos de género, recuperación de memoria de las mujeres, de su espacio, de sus tiempos, pero sigue siendo como nuestra parcelita, la parcelita de las feministas que nos dedicamos a esto. Y no llega a las escuelas. Los avances que estamos haciendo en investigación no llegan a la enseñanza de la historia. Siguen reduciéndose a los congresos de género, congresos feministas, a las académicas, y digo académicas porque somos mayoría mujeres, vamos a ver cómo esto también ocurre. ¿Qué está pasando con los planes de estudio universitarios, de nuestros grados universitarios? ¿Qué está pasando con los planes de estudio? Ya tenemos muchísimo avanzado, ya podríamos incorporar la perspectiva de género. ¿Qué está pasando? ¿Está realmente incorporado el género? ¿Tenemos asignaturas obligatorias troncales de género? ¿Y quiénes están impartiendo esta asignatura? ¿Qué profesorado se está encargando de impartir esta asignatura? Y me da mucho miedo el tema de la transversalidad, porque la transversalidad se ha convertido en nuestro espacio universitario en una cortina de humo. En la cortina de humo. ¿Tú cómo trabajas género? Yo, desde la transversalidad. Ya, pero ¿cómo? Transversalmente. ¿Pero cómo? Pues yo digo, venga, alumnos y alumnas, digo, ole, esto es trabajar género porque es transversal y esto se entiende como transversalidad, ¿vale? Causas de invisibilización de las mujeres, otra, la permanencia de la creencia que la historia de las mujeres es cosa de mujeres. Las afectadas tenemos que romper nuestra afectación. Es decir, las afectadas por estos estigmas de género somos las que encargadas de tener que estudiar a las mujeres, ¿vale? Es la única ciencia o la única línea de investigación en la que hay una confusión entre objeto y sujeto de estudio, en la que hay un solapamiento entre objeto y sujeto de estudio, ¿vale? Por supuesto, nosotros hacemos, yo lo he hecho este año, pero todavía no tengo los resultados, tengo que procesarlos, pero Maldonado en el 2004 ya puso de manifiesto entre su alumnado de magisterio su intencionalidad, su disponibilidad para incorporar a las mujeres como objeto de estudio, ¿no?, la perspectiva de género en la enseñanza de la historia. Hubo un 87% que dice que sí, que estaban dispuestos, ¿vale? Pero claro, hay una gran diferencia entre chicos y chicas. Claro, cuando tú haces una media dices, que un montón de alumnos y alumnas que quieren incorporar. Pero es que las chicas se mostraban muy favorables entre 8 y 10, mientras que los hombres entre 6 y 7 están menos favorables. Y yo siempre digo lo mismo, en estas encuestas hay sesgos de encuesta.
Porque yo a mis alumnos les he preguntado, este año he leído algunas respuestas que si consideran necesario incorporar a la mujer como objeto de estudio en la enseñanza de la historia, y un 98% me ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque soy la profe feminista y es lo que yo quiero escuchar, evidentemente. Cuando le he dicho por qué, me han dado unas contestaciones. Bueno, unas contestaciones que evidentemente, para empezar, es que no entienden la pregunta. No entienden la pregunta. Pues, por ejemplo, ¿por qué no? Detrás de gran hombre siempre hay una gran mujer. O estas son sus preguntas. O pues porque todos tenemos derecho. O cosas de esto. O sea, como las respuestas eran no han entendido nada. Claro, esa es la encuesta previa para detección de ideas previas. Me viene muy bien para saber sobre lo que yo tengo que incidir, ¿no? Alguna fórmula de ocultación, precisamente de las mujeres, en esta transmisión, en esta historia escolar, ha sido el lenguaje del uso masculino genérico, la ausencia de las mujeres en las ilustraciones, vamos a ver tanto el análisis cuantitativo y cualitativo, la infravaloración de las actividades de mantenimiento, esa infravaloración por omisión o por tratamiento, cómo aparecen representadas, ¿vale? En qué plano, que muchas veces aparecen en segundos, terceros planos, mujeres ahí aisladas, claro que aparece la actividad de mantenimiento, pero es que tienes que coger una lupa para ver la imagen, ¿vale? Y por supuesto en el lenguaje escrito es que ni se mencionan, ¿vale? Y cuestionamiento de los resultados, que es lo que hemos hablado con el Dama de Baza y ahora vamos a ver. Por ejemplo, el uso del lenguaje masculino genérico. He cogido los libros de historia, nosotros tenemos una biblioteca en el departamento de didáctica, y he cogido todos los libros de historia de este último año, de las grandes editoriales, de la historia de España del segundo de bachillerato, ¿vale? En ningún libro he visto hablar de mujeres íberas. Salvo, ahora vamos a ver la dama, por supuesto, pero de mujeres como colectivo de sus actividades. Hablan en masculino. A lo mejor te ponen en el título los pueblos prerromanos. Pero luego empiezan los íberos, los celtas, los celtíberos, los íberos, los celtas, los celtíberos, los hombres, los. Claro, hay gente que dice que exagerada estoy, los feministas estáis de verdad un poco paranoicas con el tema del lenguaje, no es tan importante. Pues sí lo es. Pues sí lo es, porque los íberos son los íberos. Y yo voy a un colegio, el otro día fui a un colegio de tercero de primaria para hablar de arqueología de género y hablar de la prehistoria, uno de estos compromisos que te ponen, y les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la actividad más importante de la prehistoria? ¿Cuál pensáis que han dicho a ellos? Los niños de 8 años y las niñas. La caza mayor, por supuesto. Vale. ¿Quién cazaba? Los hombres. Vale. ¿Y por qué? ¿Su respuesta? Porque son más fuertes. Estamos hablando con 8 años, ¿eh? Y la totalidad de chicos y chicas, la actividad más importante es la caza, es decir, desde la prehistoria. La actividad más importante es una actividad que ya sabemos que no es la más importante, que es la anecdótica. Pero bueno, en los libros de texto que aparecen, en los libros de texto aparece la imagen de hombres cazadores y te dicen los hombres cazadores, los hombres cazadores. Al final, ¿qué interiorizan? Al final, su desarrollo cognitivo ha interiorizado que los hombres cazaban, que era la actividad más importante de la prehistoria, y ellos relacionan esto ¿con qué? Con la fortaleza física, porque claro, las imágenes que aparecen en los libros de texto pues son imágenes de hombres fuertes, potentes, ¿vale? Otra fórmula común de invisibilización, la ausencia de las mujeres en las ilustraciones. Cada vez son más las mujeres que aparecen, es verdad que hemos dado un salto importante a raíz de que la UNESCO en su informe de seguimiento de educación del 2015 nos pusiera las pilas bien a España, porque estábamos nos puso en el mismo rango que Zimbabue, que para mí esto ya es significativo, en temas de género, cuando ya normativamente y legislativamente vamos años luz. Pero la realidad social es otra, ¿vale? Una cosa son las normas, la legislación y otra cosa es la realidad social. Por supuesto, hay un sesgo no solo de género, hay sesgo de edad, hay sesgo de muchas otras clases, de todo esto que hemos hablado de interseccionalidad. Y esto nos lleva a que el alumnado lo que hace es asociar la parte de la realidad histórica por el todo. Es decir, los hombres son el todo. Los hombres son el todo, ellas nos tienen. Y después hay una educación absolutamente basada en prejuicios y estereotipos. Estereotipos presentistas sobre el pasado. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de imágenes, lo que decía Marga, no me imagino yo a los hombres prehistóricos con estos cuerpazos, con las abdominales desmarcadas y por ejemplo, esta imagen que me gusta mucho utilizarla, en la que hay una mujer en este poblado, que está aquí, no sé si la veis, está aquí, fijaros cómo está como mirando todo en acción, así, fuertes, potentes, por supuesto, estereotipados, y ella está mirando el uso. Y hay muchos niños ahí al fondo. Yo les digo, ¿quién ha tenido esos niños? Esta mujer tiene que ser una coneja. Porque si tiene que dar a luz toda la prole que hay ahí detrás. Y el problema es que yo les digo, ¿qué veis? Vamos a hacer el análisis de imágenes. ¿Qué veis?
Y ellos te describen, ¿qué no veis? Y no saben lo que no ven. No saben que faltan mujeres. No se dan cuenta de que están faltando mujeres en esta imagen. ¿Por qué? Porque tienen la ceguera de género, esta que hemos dicho, es necesaria formación, ¿eh? Otras fórmulas como la invisibilidad, pues lo que ha dicho Marga. Invisibilizar a las mujeres a través del cuestionamiento de su posición real en sus sociedades, cuando están donde no deben de estar, o donde nosotros interpretamos desde el presente que no deberían de estar. El caso de la Dama de Baza. Y esto tiene que ver mucho en cómo nosotros interpretamos el patrimonio desde el presente y para el presente desde una visión absolutamente patriarcalizada, evidentemente. El caso de la Dama de Baza no me va a detener mucho porque lo ha hablado Marga y lo ha contado, pero bueno, esta necrópolis fue una parte importante de mi tesis doctoral y sí decir que lo que ha dicho ella, la tumba 155, que es esta en la que apareció la Dama de Baza, que es esta que está en esta esquina, como veis, tiene un espacio de respeto en el que nadie se entierra alrededor de ella, donde apareció esta grandísimo ajuar correspondiente supuestamente a un caudillo, a un guerrero, ¿vale? Y marca el inicio de esta necrópolis, en la antigua, y marca el inicio de esta necrópolis. Lo primero que se hizo fue, antes de que en el 86 Pérez Reverte publicara el primer análisis teológico, por supuesto, era un guerrero, era un caudillo. Cuando Pérez Reverte dice que es una mujer grácil, es lo que Marga dijo, esto no puede ser. ¿Qué fue lo primero que se publicó? Que posiblemente la muestra estaba contaminada, que en el laboratorio se habían confundido, que esta mujer no podía ser. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, bueno, hubo investigadores que dijeron, bueno, en caso de ser una mujer vamos a darle una interpretación, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer nuestra interpretación? Siempre en base a ¿qué? En base a su vinculación o su dependencia al varón. ¿Vale? Entonces, o bien la divinizan, esto es muy de las interpretaciones de las mujeres con poder, divinizarlas, las ritualizamos, las sacralizamos, no pueden tener un poder terrenal, bien era una sacerdotisa, bien era una aristócrata que había sido enterrada en la tumba de su marido, esa tumba era de su marido y ella fue enterrada ahí, bien era una princesa casada con el aristócrata, el matrimonio, mujer de, ¿vale? O sacralizada, o divinizada, mujer de, el enterramiento de una joven viuda de un jefe. Incluso Arturo Ruiz, Carmen Ríquez y Paqui Hornos, en sus primeras interpretaciones de esta necrópolis, que todavía no tenían rota esa ceguera de género, a posteriori han cambiado su interpretación, cuando hablaban de la jerarquización espacial de esta necrópolis, porque establecen ellos lo que hacen en una lectura, hacen una vinculación entre una lectura concéntrica y no concéntrica y hacen un análisis integral, no solo de la estructura de enterramiento, también del ajuar funerario y de la disposición espacial, algo novedoso entonces, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es decir que esta mujer, que está aquí enterrada, no era reconocida por el resto de aristócratas precisamente porque en su tumba no estaba la asociación que estaba en las otras tumbas de los niveles aristocráticos, que eran los primeros 4 niveles. Establecieron 9 niveles y en los 4 primeros correspondientes a la aristocracia, el resto a la clientela, es una imagen de la jerarquización social del momento. Esa tumba no tiene cráter Aquiles y Brasero, que tenían todos los aristócratas masculinos. Entonces dice que es una mujer a la que no lo reconoce. Y en palabras textuales dice, el sexo de la fallecida aporta otra diferencia en la reconstrucción de las prácticas rituales de la muerte, esta vez de la supeditación de la mujer al hombre. Y lo dicen en el 92. Esta teoría ya ha cambiado, evidentemente, porque Carmen Ríquez es una de las arqueólogas feministas más punteras y más activas y con mayor número de investigaciones de arqueología ibérica. Ahora sí, lo que se dice es que esta mujer pudo ser enterrada no solo con los elementos de estatus, sino con esos elementos que están asociados al nuevo concepto de poder, el nuevo concepto de poder que se está construyendo en la sociedad íbera. Todas las necrópolis son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿vale? Lo que está pasando en sus comunidades. Como se está produciendo esta jerarquización, está cambiando el modelo de poder, esa idealización del nuevo modelo de poder se va a ver a partir del siglo IV, marcado por la incorporación de esculturas femeninas. Por supuesto, siempre habían sido, en un principio eran interpretadas pues, como divinidades, como sacerdotisas, es decir, esto es lo normal, ¿no? Pero por esta ceguera que estamos hablando. Se produce en el siglo IV esa feminización de los rituales funerarios. Isabel Izquierdo dice que esto lo que está mostrándonos es, al margen de la democratización del espacio funerario, es la idealización del nuevo modelo social. Estas mujeres están marcando su poder terrenal. No vamos a divinizarlas, ellas tenían un poder terrenal en su estructura de parentesco y en el mantenimiento y legitimidad de su linaje. Y se está marcando en el espacio funerario. No tenemos por qué quitarle ese poder terrenal. Precisamente para romper con esta divinización, con esta intención de divinizar
Y de poder trabajar el poder terrenal, Carmen Enrique y yo hace unos años trabajamos la necrópolis del Tigarrarejo, ¿vale?, que es una necrópolis en la que aparecen dos importantísimas sepulturas principescas, que se denominan sepulturas principescas, que son estas dos moradas que hay aquí, que son la 277 y la 200, ambas de pareja. Como ha marcado antes Marga, es muy importante conocer el tema de las parejas, y ahora vamos a ver por qué. La 200 monta sobre la 277 en una de sus esquinas, por lo tanto es posterior, ¿vale? Y lo que se dice Cuadrado, cuando Cuadrado hace una lectura en base al ajuar de esta necrópolis, Cuadrado lo que dice es que en la 277 prioritariamente hay una pareja, que parece ser hombre-mujer, pero que predomina el ajuar masculino y, por tanto, lo que se destaca es el estatus de la persona allí enterrada del hombre. Sin embargo, la tumba 200 tiene un ajuar maravilloso, riquísimo, pero que está vinculado a la actividad textil, prioritariamente. Tiene vinculación con otro tipo de actividades. ¿Qué ocurre? Que cuando aparecen elementos de actividad textil en una tumba siempre se suelen leer desde el punto de vista de la simbología del tejido en el espacio funerario, ese hilo, ese tejido, pero no se había leído como que pudiera ser la actividad real y terrenal, el poder real que tenía esta mujer en esa comunidad, ¿vale? En esa comunidad, porque las mujeres en esa comunidad eran fundamentales no solo en los pactos de alianza matrimonial, eran fundamentales para mantener la estructura familiar, ¿vale?, y la legitimidad del linaje. ¿Y cómo sabemos esto? Pues sabemos que tenemos en su ajuar elementos que van desde la producción textil, ¿vale?, la producción textil, el control, la tutela, la protección, el uso, porque tenemos restos de tejidos, podemos hacer... Bueno, os recomiendo que si os interesa leáis el artículo que publicamos, porque hace una lectura íntegra de todo este ajuar, pero incluso del intercambio comercial, porque tenemos ponderales, que es lo que se utilizaba para el intercambio comercial, es decir, lo que tenemos que tener, podemos interpretar, en lugar de decir que es la mujer de, que está vinculada con la hija de, la de los 277, vamos a darle el poder que esta mujer tenía en su comunidad. No solo como receptora de bienes de lujo, sino también como productora de bienes. Era una mujer que controlaba bienes, tutelaba bienes, protegía bienes, y sobre todo era importante el intercambio de estos bienes, que eran bienes de prestigio, ¿vale? Entonces esta mujer tenía un poder real en su comunidad, y vamos a intentar dar una lectura con perspectiva de género más allá del presentismo, ¿no? Lo que podemos decir es que precisamente esta tumba lo que está haciendo es marcar, puede ser que la pareja de los 177, que es la anterior, ¿por qué no puede ser la hija que continúa con la legitimidad del linaje, esta mujer que tiene un poder terrenal? ¿Por qué no atribuirle ese poder terrenal y el parentesco es de ella y no de él? Y no hacer una interpretación en base a ser la mujer de, ¿vale? Que es lo que se suele hacer cuando encontramos este tipo de enterramientos. Otras fórmulas comunes de invisibilización es la descontextualización o desvalorización del patrimonio femenino. Los descontextualizamos y los infravaloramos, ¿vale? Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, a mi alumno me gusta, lo he querido traer aquí. ¿Qué esconde este objeto? Pregunto, ¿qué esconde este objeto? Porque muchas veces los niños y las niñas cuando van al museo se piensan que el museo es como un Corte Inglés, como un Toys R Us, estos son juguetes. Es decir, no tienen ese concepto que son patrimonio, que nos muestra pasado, ven objetos, y ellos se detienen en los objetos más bonitos, los que son más estéticamente más atractivos, y los niños, si hay una sala llena de objetos, se va al que es más, ¿vale?, que les llama la atención. Este objeto aparece en una vitrina del Museo de Jaén, no podía hacer la foto, tenía intención de hacerle la foto, pero no me ha dado tiempo. En una vitrina de Cerrillo Blanco de Porcuna, del enterramiento de Cerrillo Blanco de Porcuna, en una esquinita al fondo, es un objeto, es un broche de cinturón, en una esquinita al fondo con un número y al lado pone broche de cinturón, ¿vale? Esta es la información que nos da este objeto. Pues vamos a analizar una lectura íntegra de este objeto, rastreándolo con el tiempo atrás, vamos a irnos hacia atrás. Y vamos a empezar un trabajo que hicimos sobre el rol de las mujeres en el origen y la consolidación del modelo aristocrático ibérico. Vamos a irnos al bronce final, vamos a irnos a las estelas del sudoeste, a la Baja Andalucía, del siglo XI al VII antes de Cristo. En la Baja Andalucía empezaron a aparecer este tipo de estelas, que son elementos funerarios, ¿no? Elementos funerarios que están indicando pues las élites dominantes que están empezando a surgir. Son esas élites que están empezando a surgir. Cuando están empezando a surgir estas élites, llega un momento en que empiezan a aparecer estelas figuradas, de hombres y de mujeres, y cada uno con sus atributos. Las estelas figuradas femeninas aparecen con esta gran diadema, esa gran diadema que, por supuesto, hay quien la ha interpretado como una aura celestial, porque claro,
mujeres, divinidad, ¿vale? Nosotras, yo en mi tesis doctoral defendimos que era esta es la diadema, es una gran diadema, con sus collares, que la estamos viendo, y muy importante el elemento del broche de cinturón. Aparecen con su broche de cinturón. ¿Veis? ¿Qué poder tiene este broche de cinturón? ¿Qué significa esto? Porque este broche de cinturón lo vamos a estar viendo ahora en contextos funerarios asociados en tumbas femeninas. En todas las tumbas femeninas va a aparecer broche de cinturón, y no en las masculinas. Este broche de cinturón es un elemento, un símbolo de poder, de prestigio y de mantenimiento del linaje. Y vamos a ver dónde aparece y cómo aparece. Y vamos a darle sentido a ese objeto que aparece en una vitrina, allí aislado, sin ningún y descontextualizado, infravalorado, ¿no? Nos vamos a ir a los inicios. Después de la estela aparecen los inicios de la jerarquización social emergente en el horizonte tartésico, ¿vale? Donde empiezan a aparecer los grandes enterramientos tumulares, esos grandes enterramientos tumulares en algunas de las necrópolis tartésicas, que lo que empiezan a marcar es precisamente que hay un grupo social que se empieza a diferenciar, que se quiera enterrar de forma singularizada para demostrar su poder. Bajo estos túmulos hay familias completas, grupos gentilicios y con relaciones de parentesco, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de ellas para ver cómo se repite esto de broche cinturón, tumba femenina. O sea, que algo tendrá que ver, ¿no? Por ejemplo, en las cumbres, la necrópolis de las cumbres, que es una necrópolis de finales del siglo VII que tiene 80-90 años de duración. En el túmulo 1 de las cumbres, de la necrópolis de las cumbres, debajo de ella hay 63 incineraciones, ¿vale? Y en el centro está el lustrino en el que se producen estas incineraciones. No sé, ¿aquí se marca? Sí, eso es. Mira, ¿ves? Este es el lustrinum de las incineraciones. Es muy significativo que este lustrino lo que hace es distribuir el espacio funerario. En torno a él están los enterramientos más ricos. Vale, creo que voy bien. En torno a él están los enterramientos más ricos, con las cerámicas áticas y metales, que además suelen ser los masculinos, y conforme nos vamos a hacer en las periferias, los más pobres. Esto es una cosa que vamos a ver en todas las necrópolis que vamos a ver ahora, ¿vale? Es decir, nos llama la atención que ya al final, en la última ocupación, la tumba 24, que es esta, que tenéis aquí, es una tumba excepcional, que a partir de la cual se construye un nuevo túmulo con 13 cremaciones debajo de ella, ¿vale? Es una tumba con 13 cremaciones debajo de ella. ¿Por qué me centro en esta tumba? Porque en esta tumba es una tumba doble, donde aparece un infantil y una persona adulta. No se ha determinado su sexo, pero todo lo cual nos hace indicar que es un sexo que podría ser la madre e hijo, podría ser una interpretación, por supuesto esto es una interpretación, nosotros defendemos esta teoría, por los elementos que vienen en ella, porque en esa urna de cruz del negro, en esa urna en la que aparecen los restos, aparece un broche de cinturón, ¿vale? Aparece un broche de cinturón. Pues pensamos que esto puede estar determinando la importancia de la transmisión hereditaria y el papel de las mujeres en la creación de estos nuevos grupos gentilicios, que van a finalmente a concluir en el nuevo modelo social de la aristocracia íbera. Tenemos Setefilla, que os sonará a todos, y es súper famosa y conocida, ¿no? En Lora del Río, en Sevilla. La necrópolis de Setefilla es una necrópolis con 14 túmulos documentados, que también está mostrando este cambio en el paisaje funerario, con esta emergencia de esta nueva diferenciación social, ¿vale? Y en la que hay distintos ritos, se combinan distintos tipos de ritos. Estamos viendo que se está empezando a cambiar también el tipo de enterramiento, ¿vale? Pero me interesa el análisis, porque se ha hecho un análisis osteológico y osteopatiológico del túmulo A, por ejemplo, hay 60 en cremaciones, pero se han hecho análisis de 40 de ellas. Y mirad los resultados, son significativos si hacemos lecturas de género. La media de edad de fallecimiento de estas poblaciones es de 24 años. La media de edad de 24 años. Sin embargo, la media de muerte de las mujeres es de 22 y la de los hombres de 33. Y solo superan los 40 años un 6,67% de mujeres frente a un 28,57% de hombres. Aquí podemos hacer unas lecturas de género, aquí podemos hacer distintas interpretaciones. Y muy interesante, de todos los individuos infantiles, y hay mucho, algo que es también significativo, en los que se ha podido determinar el sexo, no hay ni un solo niño. Son todos chicas, son todas niñas, ¿vale? Ahí esto ha llevado a distintas interpretaciones, ¿vale? Puede ser que las mujeres tuvieran unas condiciones difíciles que le hacen más difícil la supervivencia. Por supuesto está el tema del parto, el parto de edades tempranas, que produciría muerte en edades más tempranas. Incluso prácticas sociales diferenciadas en función del género, la alimentación, el tipo de trabajo, la reproducción. Esto es hacer lecturas de género en una necrópolis. Esto es cambiar la interpretación, a ver qué está pasando, ¿no?
Cuando hacemos un análisis de urnas cinerarias también podemos darnos cuenta que hay una asociación de una determinada urna por sexo, pero también por edad, ¿vale? También es muy importante aquí el comportamiento de jóvenes e infantiles, ¿vale? Y me interesa mucho precisamente ya no solo el contenedor, la urna cineraria, sino también el contenido, el ajuar funerario. ¿Por qué? Porque los broches de cinturón o los recipientes decorados de retícula bruñida solo aparecen en las tumbas de niñas y de mujeres jóvenes. Están asociadas broches de cinturón, recuperamos, y recipientes de cerámica decorados con retícula bruñida. Esto, que son unos materiales que caracterizan al grupo en términos locales, nos hace pensar o nos hace interpretar, eso es una interpretación, nuevamente una hipótesis, que el carácter patrilocal que podría tener el grupo y el exógeno de estas mujeres, ¿vale? Las jóvenes. Seguimos con también es muy interesante en este túmulo también que se produce lo mismo que hemos visto antes en las cumbres de la jerarquización espacial. Las tumbas más ricas están en el centro, corresponden a los varones, y las tumbas más pobres en la periferia corresponden a las mujeres. Y interesantísimo que al final de la ocupación de este túmulo, una persona, no sabemos si hombre o mujer, una persona decide construir una cámara. Fijaros esto, es que esta cámara es una construcción impresionante, que lo que hace es abrir el túmulo, desenterrar el túmulo y construir esta cámara rompiendo las cremaciones de base. O sea, rompe las cremaciones de base. ¿Esto qué me lleva a pensar? Esto me lleva a pensar que se están marcando más estas diferencias. Encima, todas son cremaciones y ahí lo que hay es una inhumación. Rompe, hay una inhumación, hay un personaje que lo que está diciendo es: quiero marcar la diferencia, pero al mismo tiempo quiero que se sepa que yo guardo relaciones de parentesco con las personas aquí enterradas, pero quiero marcar que yo ya tengo un poder y que este poder lo quiero marcar ¿de qué forma? A través de este paisaje funerario se marca, ¿vale? La sepultura, ya voy a terminar, ya mismo termino. La sepultura colectiva de Cerrillo Blanco, de Porcuna, que también os sonará a las personas, porque ahí está el majestuoso conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, que se documentó precisamente en uno de los laterales de la sepultura, ¿vale? Es un túmulo funerario, alberga 24 tumbas individuales, todas ellas en inhumación. Y ojo, aquí tenemos también una cámara, que es esta cámara. Pero a diferencia de la cámara de Sedecilla, la cámara no rompe, la cámara está en el proyecto inicial de construcción de esta sepultura. O sea, esta es intencionada. Y en una cámara, si os dais cuenta, hay un espacio de respeto y es la única que tiene una pareja. Y hay un espacio de respeto que todos, y volvemos a encontrar las mujeres en la periferia y los hombres junto a la cámara, excepto esta mujer adulta, que tiene un ajuar característico. Nuevamente nos encontramos los broches de cinturón en los ajuares femeninos. El broche de cinturón, por tanto, es un símbolo de poder, pero un símbolo de poder y de transmisión real del mantenimiento del linaje de estos grupos gentilicios clientelares que se están empezando a construir. ¿Vale? Ya voy más rápido. Entonces, por tanto, es mucho más que un objeto. Es decir, cuando nosotros vemos esto, tenemos que dar una interpretación y lectura de género y entender que es mucho más que un objeto y que tenemos que intentar también transferir esta información. Si esta información la tenemos, ¿de qué manera, qué estrategias podemos hacer para que este patrimonio con lecturas de género y este patrimonio asociado a las mujeres y que le da un poder real y que las posiciona en su sociedad, ¿vale? Pues tenemos que transferirlo, tenemos que transmitirlo. Precisamente para hacer esto, pues hay exposiciones temporales sobre mujeres íberas, ha habido varias. Yo me voy a centrar en las que mis compañeras del Instituto de Arqueología Ibérica y yo hemos comisionado, que está itinerando ahora mismo, que es la de la edad de las mujeres íberas, que lo que hemos hecho ha sido, a través del patrimonio femenino que está en los fondos del Museo Provincial, y tras 10 años de investigación, es recuperar patrimonio de estas mujeres, generar esta exposición temporal en la que nos hemos centrado en el ciclo de las mujeres íberas. ¿Para qué? Para recuperar a estas mujeres, pero a partir de sus prácticas rituales, pero sobre todo recuperar lecturas de sus actividades, de sus agencias, de sus tiempos, la socialización, la adolescencia, la infancia, un ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Se puede hacer una visita virtual en Passwoman, nuestro proyecto. Es que Marga y yo llevamos ya como 10 años trabajando. Estaréis viendo que el discurso es muy parecido, pero claro que al final todo une. ¿Vale? Y a mí me gusta también mucho hacer prácticas de aula para visibilizar en mis clases de la universidad a las mujeres íberas, y por ejemplo una que me gusta mucho, que es
que analicen libros de texto. ¿Qué nos dicen los libros de texto de las mujeres? Y verá, más allá de las damas, porque si os dais cuenta aparecen siempre la dama de Baza, la dama de Elche, ¿qué nos dicen? Y se dan cuenta que no nos dicen nada. Se dan cuenta el alumnado, yo les doy una ficha de registro que yo utilizo para mis investigaciones de libros de texto, en las que tienen que analizar las imágenes, el lenguaje escrito, y se dan cuenta que no nos dicen nada. Y estamos hablando de un segundo de bachillerato, ¿eh? Que muchas de esas personas, cuando pasan a la universidad, ya nunca más van a ver la historia. Lo que saben es lo que saben y lo que se han llevado. Ya nunca más van a volver a ver la historia, ¿vale? Y esto es lo que saben. Bueno, también hago una práctica, bueno, lo hago en conjunto con profesores de secundaria, de reinterpretación del patrimonio local con perspectiva de género a través de un trabajo de investigación tutelado y dirigido con cooperativo. No me voy a detener, pero es para que el alumnado de secundaria realice su interpretación en base a unos indicadores que les damos y unas variables que les damos de la sobrecultura colectiva de Cerrillo Blanco y el hipogeo funerario del Cerro de la Compañía. Ellos ponen sus resultados, cada uno les salen unas cosas que de verdad los infravaloramos, pero no vean la capacidad que puedan tener si les da un poquito les cambia un poco la dinámica y las metodologías didácticas. Y después los llevamos a estos sitios y les contamos las interpretaciones científicas que hay. Algunas incluso coinciden, pero les sirve para ver también cómo es el trabajo de un arqueólogo, ¿no? Y una arqueóloga y cómo se reconstruye. En conclusión, los discursos patrimoniales que apuesten por la incorporación del género como categoría de análisis son necesarios porque van a modificar la visión, esta es la conclusión, modificar la visión positivista de la historia, incorporan la cotidianidad como el tiempo más importante de los ritmos históricos, la cotidianidad es el tiempo más importante, y en la construcción de la sociedad incorporan y valoran, dotamos de valor las actividades de mantenimiento, porque lo que ha dicho Marga, podemos vivir sin una guerra, pero no podemos vivir sin comer, sin alimentarnos, sin tener hijos, ¿vale? Entonces hay que dotarlas de valor, porque incluso de esa manera empoderamos a las mujeres que actualmente se dedican a las actividades de mantenimiento. Estas que los niños y las niñas nos dicen, no, mi madre no trabaja. No, sí, hijo mío, tu madre trabaja. Tu madre trabaja y mucho en actividades de mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Que no las tienen valoradas. Como está esta infravaloración histórica y social, pues consideran que su madre no trabaja. Eliminar cegueras de género, romper sesgos cognitivos, fomentar la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y simplemente si hacemos visible lo invisibilizado, se revaloriza aquello que parece oculto, que no es inexistente, porque existe, ¿vale? Y yo creo que esta jornada es un paso más a lo que yo siempre digo, que el primer paso no te lleva a donde quieras ir, pero te saca de donde estás. Así que hay que seguir caminando hacia la igualdad y esta jornada es un paso más hacia la igualdad. Muchas gracias.